Mi profesor de física en la secundaria me acosó por tener dislexia y saboteó en secreto mi solicitud para ingresar al MIT. Así que reuní pruebas, expuse su discriminación y logré que lo suspendieran mientras todo el pueblo se volvía en su contra. Cuando estaba en la secundaria, luchaba con la dislexia, pero nunca permití que eso me impidiera soñar en grande. Sabía que necesitaba trabajar el doble solo para mantenerme al nivel, así que decidí trabajar 4 veces más duro para poder llegar a la cima, y valió la pena. Para el último año, tenía un promedio de 3.9, estaba en varias clases avanzadas, AP, y estaba completamente enfocada en ingresar al MIT. Física era mi materia favorita, pero el señor Davis, mi profesor de física AP, parecía tener algo en contra de estudiantes como yo. Desde el principio hacía comentarios hirientes sobre mi discapacidad, como cuando le pedí que dejara las ecuaciones en la pizarra un minuto más. Se negó y me dijo que si era tan especial y no podía seguir el ritmo, usara el teléfono. Así lo hice, pero cuando tomaba fotos de la pizarra en lugar de copiar a mano, me decía que no se permitían teléfonos en clase. Un día, me quedé después de clases. Mi voz temblaba un poco, pero le dije todo. Le expliqué que estaba violando la política escolar al negarme un acceso adecuado a la educación. Le dije que tener dislexia no significaba que fuera tonta. Pensé que tal vez entendería o, al menos, me dejaría en paz, pero no dijo mucho. Solo cruzó los brazos y me miró como si estuviera perdiendo su tiempo. Me fui pensando que tal vez había empeorado las cosas. Y, efectivamente, así fue. La semana siguiente, mientras revisábamos para los exámenes parciales, le pedí que aclarara algo en la pizarra. Él miró alrededor del salón y dijo: «Muy bien, todos, voy a usar palabras más pequeñas y hablar más despacio para beneficio de Alex». Luego empezó a explicar en un tono exageradamente lento, como si hablara con un niño pequeño. Pronunciaba cada sílaba con exageración, incluso se reía de mí. Sentí que mi cara ardía tanto que me mareé. Intenté hacer otra pregunta y él dijo: «Por esto es que algunas personas deberían considerar un colegio comunitario en lugar de apuntar al MIT». Así, frente a todos, me congelé. No podía moverme, no podía hablar, solo quería desaparecer. Entonces hice algo que no había planeado. Me levanté, caminé hasta el frente de la clase, temblando tanto que pensé que me caería, y dije que la dislexia no tenía nada que ver con la inteligencia, que Einstein la tuvo, que Hawking también tenía una discapacidad, que no era yo quien debía avergonzarse. Pero él solo me dijo que me sentara y que volviéramos a la revisión. No sabía qué esperar, pero lo que hizo después no me lo imaginaba. Me llamó aparte y me dijo que no quería herirme, que el mundo no siempre ofrecería adaptaciones. Me dijo que casi había terminado de escribir mi carta de recomendación para MIT, que debíamos seguir adelante. No creí en su disculpa, pero necesitaba esa carta, así que simplemente dije: «Está bien». Durante una semana, fui la persona más feliz del mundo. Caminaba con energía y esperanza. Hasta que me llamaron a la oficina de la consejera. Ella parecía no saber ni por dónde empezar. Me entregó una copia de la carta del señor Davis, la que había enviado al MIT. La leí y me quedé horrorizada. Decía que yo era admirablemente persistente a pesar de mis desafíos cognitivos, pero que podría tener dificultades trabajando de forma independiente. Le dijo al MIT que sus recursos estarían mejor invertidos en otros estudiantes. Ni siquiera sentí el suelo bajo mis pies. La consejera me dijo que el MIT ya había respondido. Estaban rechazando mi solicitud debido a esa carta. No recuerdo cómo llegué a casa. Colapsé en mi habitación y lloré durante horas. No comí, apenas dormí. Repetía todo una y otra vez en mi cabeza hasta que algo dentro de mí se rompió. Pero no de una manera que me hiciera rendirme. Me llenó de ira, de furia. Me di cuenta de que si él me había hecho esto a mí, probablemente también lo había hecho con otros. Así que me puse a trabajar. Comencé a grabarlo todo. Logré captarlo en una grabación haciendo comentarios sarcásticos a un estudiante de primer año con TDAH. Entrevisté a estudiantes mayores que me contaron cómo él destruyó su confianza. Una chica me dijo que dejó completamente las ciencias STEM después de tomar su clase. Analicé las calificaciones y vi que los estudiantes con planes de educación individualizada, EP, recibían consistentemente calificaciones más bajas en su clase que en cualquier otra. Y entonces encontré el premio mayor. Grabé una conversación donde se reía diciendo que ignoraba las adaptaciones porque esos chicos no iban a tener éxito en la ciencia real de todas formas. Reuní todo: grabaciones, entrevistas, análisis de notas, copias de las políticas escolares, una línea de tiempo completa de lo que me había pasado. Luego hice 2 versiones del archivo. Una la envié a la junta escolar, al director de educación especial, al superintendente y a los jefes de la PTA. La otra la envié a una reportera local que cubría temas de educación. Todo de forma anónima, temprano en la mañana del lunes. Para la hora del almuerzo la escuela estaba en caos. Sacaron al señor Davis de su clase. Se inició una investigación completa. Los padres comenzaron a llamar. La reportera publicó una historia esa misma semana y explotó. De repente, toda la comunidad estaba hablando sobre discriminación por discapacidad en las escuelas. Y yo reía. Pero el señor Davis estaba furioso, tan furioso que se empeñó en destruirme. Antes de darme cuenta, comenzaron a circular rumores sobre mí.
Almorzaba sola en la biblioteca, fingiendo estudiar, mientras en realidad actualizaba mi correo electrónico cada 5 minutos para ver si alguien había respondido. La primera respuesta llegó de Sarah Chen, alrededor de las 2:30 p.m. Quería hablar conmigo para verificar parte de la información que había enviado. Respondí que prefería permanecer anónima por ahora, pero que estaba dispuesta a contestar preguntas por correo electrónico. Me mandó una lista de preguntas de seguimiento, que respondí lo mejor que pude. Al final del día escolar, llamaron a todo el profesorado a una reunión de emergencia. Los estudiantes fuimos despedidos temprano. Mientras caminaba hacia mi auto, vi al señor Davis saliendo furioso del edificio, con la cara roja de ira. Lanzó su maletín contra su coche tan fuerte que pensé que rompería una ventana. Me escondí detrás de un árbol, sin querer que me viera. Esa noche, mi mamá me llamó para cenar con una expresión extraña en el rostro. ¿Te enteraste de lo del señor Davis?, preguntó casualmente. Intenté parecer sorprendida. ¿No? ¿Qué pasó? La escuela llamó a todos los padres de sus alumnos. Aparentemente hay algún tipo de investigación. No dieron detalles, pero está suspendido con goce de sueldo. Asentí, concentrándome en mi pasta para evitar mirarlo a los ojos. Qué raro, dije. Ella me estudió un momento. Alex, no tendrás algo que ver con esto, ¿verdad? Dudé. No estaba lista para decirle lo que había hecho. Escuché algunos rumores en la escuela, pero nada más. No parecía convencida, pero no insistió. Mi papá cambió de tema hablando de su trabajo, y yo, aliviada, me sumé a la nueva conversación. Al día siguiente en la escuela, todo era un caos. Todos hablaban del señor Davis. La sustituta, la señora Rodríguez, parecía simpática, pero claramente no tenía idea de qué estaba pasando. Simplemente nos entregó hojas de trabajo y nos pidió que trabajáramos en silencio. Para el miércoles, apareció el primer artículo de Sarah Chen en el periódico local. El titular decía, se inicia investigación por presunta discriminación en Westlake High. No nombraba directamente al señor Davis, refiriéndose solo a un veterano profesor de ciencias, pero todos sabíamos de quién se trataba. El artículo mencionaba múltiples denuncias de discriminación contra estudiantes con discapacidades de aprendizaje y posibles violaciones de leyes federales de educación. La escuela entró en modo de control de daños total. El director convocó a una asamblea para asegurarnos que estaban tomando las acusaciones en serio y que estaban comprometidos con proporcionar un entorno inclusivo para todos los estudiantes. Para mí, todo sonaba a discurso de relaciones públicas, pero al menos no estaban ignorando el problema. El jueves me llamaron a la oficina del director. Caminé con el corazón en la garganta, segura de que somehow habían descubierto que yo estaba detrás de la filtración. Pero la directora Warren solo quería preguntarme sobre mis experiencias con el señor Davis, ya que estaban entrevistando a todos sus estudiantes actuales y anteriores con IEPs o planes 1584. Le conté todo, los comentarios en clase, la negativa a dar adaptaciones, la carta de recomendación que arruinó mi solicitud al MIT. No mencioné mi investigación ni los archivos que había enviado. Ella tomó notas y me agradeció por mi honestidad, asegurándome que estaban tomando las acciones adecuadas. Para el viernes, Sarah Chen había publicado un segundo artículo, mucho más detallado. Este incluía citas anónimas de exalumnos describiendo sus experiencias con el señor Davis. Reconocí varias de las historias de las entrevistas que había realizado. El artículo también mencionaba el análisis estadístico que mostraba la discrepancia en las calificaciones. La comunidad empezaba a tomar conciencia. Los padres llamaban a la escuela. La junta escolar anunció una reunión especial para abordar la situación. Debería haberme sentido victoriosa. Mi plan estaba funcionando mejor de lo que jamás hubiera esperado. Pero en cambio, me sentía vacía. El MIT seguía fuera de mi alcance. Mi sueño seguía hecho trizas. Derribar al señor Davis no iba a cambiar eso. Entonces, el sábado por la mañana, recibí un correo de la Stra Peterson pidiéndome que me reuniera con ella el lunes. Sin explicación, solo una solicitud de reunión. Pasé todo el fin de semana ansiosa, preguntándome si estaba en problemas o si de alguna manera sabía lo que había hecho. El lunes por la mañana, fui arrastrando los pies a su oficina, preparada para lo peor. Pero cuando entré, ella estaba sonriendo. Alex, tengo noticias, dijo señalándome que me sentara. A raíz de los acontecimientos recientes, me tomé la libertad de contactar a la oficina de admisiones del MIT. Les expliqué la situación con la carta de recomendación del señor Davis y les pedí que reconsideraran tu solicitud. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, apenas podía pronunciar palabra. Han aceptado volver a revisar tu solicitud, esta vez sin la carta del señor Davis. La reemplazaron por una que escribí yo misma, junto con otra del señor Rodríguez, tu profesor de química AP. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Así que todavía tengo una oportunidad? Definitivamente tienes una oportunidad, dijo sonriendo. Tus calificaciones, tus exámenes, tus actividades extracurriculares son excepcionales. Y para ser honesta, creo que también están un poco avergonzados por la situación. Nadie quiere ser la universidad que rechaza a una estudiante calificada por discriminación. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido después de todo. Pero el drama con el señor Davis estaba lejos de terminar. Esa tarde, al salir de la escuela, lo vi en el estacionamiento.
Estaba limpiando su coche, lanzando cosas dentro de una caja de cartón. Alzó la vista y me vio mirándolo. Sus ojos se entrecerraron y comenzó a caminar hacia mí. Tú, dijo señalándome en el pecho. Esto es culpa tuya, ¿verdad? Di un paso atrás. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta conmigo, Siseo. Esta casa de brujas, estas mentiras... Estás detrás de todo porque no pudiste soportar un poco de crítica. Algunos estudiantes empezaron a notar la confrontación. Algunos se detuvieron para mirar. Me sentí expuesta, vulnerable. No fueron mentiras, dije, encontrando mi voz, y no fue crítica, fue discriminación. Violaste la política escolar y la ley federal. Su rostro se contorsionó de rabia. Tú, maldita mocosa. Se detuvo, mirando a su alrededor al darse cuenta de la audiencia que se había formado. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sonaba como una amenaza. Antes de que pudiera responder, apareció el Sr. Thompson, poniéndole una mano en el hombro. James, este no es el lugar, dijo en voz baja. Vamos adentro. El Sr. Davis sacudió su mano de encima pero retrocedió. Esto no ha terminado, repitió, luego se dio la vuelta y se marchó hacia el edificio. Me quedé congelada en el sitio, con el corazón martillando en mi pecho. Algunos estudiantes se acercaron para preguntarme si estaba bien. Asentí, sin confiar en mi voz, y me apresuré hacia mi coche. Esa noche les conté todo a mis padres. Sobre la investigación, sobre mi participación, sobre cómo el Sr. Davis me había confrontado en el estacionamiento. Mi papá quería llamar a la policía, preocupado por la amenaza implícita. Mi mamá estaba preocupada por las posibles repercusiones de la escuela, debido a mis métodos de recopilación de información. Reconocí sus preocupaciones sobre grabar y acceder a registros sin permiso, admitiendo que había estado tan enfocada en exponer la discriminación que no había considerado completamente las implicaciones éticas de mis acciones. Pero en última instancia, ambos dijeron que estaban orgullosos de mí por defenderme. No solo por mí, sino por otros estudiantes también. Al día siguiente, se publicó el tercer artículo de Sarah Chen. Esta vez nombraba explícitamente al Sr. Davis y detallaba la respuesta de la escuela a las acusaciones. Según sus fuentes, la investigación había confirmado múltiples violaciones de la política escolar y posiblemente de la ley federal. La junta escolar estaba considerando procedimientos de despido. La reacción de la comunidad fue mixta. La mayoría apoyaba la investigación y se horrorizaba por el comportamiento del Sr. Davis. Pero él había enseñado en Westlake durante más de 20 años y tenía sus defensores. Algunos maestros y padres pensaban que lo estaban arruinando injustamente, que las acusaciones estaban exageradas. Un pequeño pero ruidoso grupo empezó a decir que era un caso de cancel culture. El debate se desbordó en redes sociales. Los grupos locales de Facebook estaban llenos de discusiones sobre la situación. Algunos pedían que despidieran al Sr. Davis inmediatamente. Otros defendían sus métodos a la antigua. Algunos comentarios particularmente desagradables sugerían que los estudiantes con discapacidades de aprendizaje ni siquiera deberían estar en clases AP. Intenté mantenerme al margen, pero era difícil cuando todo el pueblo hablaba de algo que yo había puesto en movimiento. Mis amigos sabían que de alguna manera estaba involucrada, habían visto la confrontación en el estacionamiento y conocían mi historia con el Sr. Davis. Seguían haciéndome preguntas para las que no estaba preparada. Entonces, las cosas tomaron un giro inesperado. El Sr. Davis no se fue en silencio. En cambio, se puso a la ofensiva. Dio una entrevista a un periódico rival, afirmando que estaba siendo perseguido por mantener altos estándares y preparar a los estudiantes para el mundo real. Se retrató a sí mismo como una víctima de la corrección política y sugirió que el verdadero problema eran los estudiantes y padres malcriados que no podían lidiar con una educación rigurosa. Lo peor de todo fue que empezó a difundir rumores sobre mí. Nunca me nombró directamente en la entrevista, pero habló de una estudiante vengativa con un rencor personal que había orquestado una campaña en su contra debido a una recomendación negativa justificada. Insinuó que yo había manipulado a otros estudiantes para que hicieran acusaciones falsas y que incluso había alterado registros de calificaciones para hacerlo quedar mal. Algunas personas le creyeron. Empecé a recibir miradas extrañas en los pasillos. Alguien pintó con spray la palabra soplona en mi casillero. Algunos padres de otros estudiantes de mi clase de física AP enviaron correos electrónicos al director sugiriendo que yo había exagerado o incluso fabricado mis acusaciones contra el Sr. Davis. El estrés empezó a afectarme. Mis calificaciones comenzaron a bajar de nuevo. No dormía bien. Cada vez que sonaba una notificación en mi teléfono, temía mirarlo, pensando que sería más drama sobre la situación. Pero también tenía apoyo. La señora Peterson continuó defendiéndome entre bambalinas. El señor Rodríguez me defendió públicamente, así como a otros estudiantes con discapacidades de aprendizaje. Para mi sorpresa, Casey, el estudiante de primer año con TDAH, inició una petición en apoyo a la investigación y para exigir una mejor aplicación de las políticas de adaptaciones. Rápidamente reunió cientos de firmas de estudiantes y padres. Unas 3 semanas después de mi correo inicial, la junta escolar celebró su reunión especial para abordar la situación. El auditorio estaba lleno de padres, maestros y miembros de la comunidad.
Me senté en la parte trasera con mis padres, intentando pasar desapercibida. La junta presentó los hallazgos de su investigación, confirmando la mayoría de lo que yo había documentado. Encontraron evidencia de un patrón de discriminación contra estudiantes con discapacidades de aprendizaje, violaciones de los requisitos de adaptaciones y comentarios inapropiados tanto en clase como en cartas de recomendación. Anunciaron que el Sr. Davis había sido puesto en licencia administrativa indefinida mientras determinaban los siguientes pasos. Luego abrieron el micrófono para comentarios del público. No estaba preparada para lo que vino después. Uno por uno, los estudiantes se levantaron y compartieron sus experiencias con el Sr. Davis. No solo aquellos a quienes yo había entrevistado, sino otros de los que ni siquiera sabía. Una chica con trastorno de ansiedad que fue ridiculizada por tener ataques de pánico durante los exámenes. Un chico con problemas de procesamiento auditivo que fue acusado de no prestar atención cuando en realidad luchaba por entender las instrucciones orales. Padres de exalumnos que vieron cómo la confianza y el amor por la ciencia de sus hijos desaparecían bajo la enseñanza del Sr. Davis. Siguió durante más de una hora, historia tras historia, todas pintando el mismo cuadro. Un maestro que abusaba de su autoridad para intimidar y discriminar a los estudiantes más vulnerables. Al final, había pocas caras sin lágrimas en la sala. El Sr. Davis no estaba presente. Había decidido no asistir por consejo de su abogado. Pero sus pocos defensores en la audiencia se veían cada vez más incómodos a medida que continuaban los testimonios. La junta agradeció a todos por su participación y anunció que tomarían una decisión final dentro de la semana. Al concluir la reunión, la gente empezó a acercarse a mí. Habían deducido mi papel en la investigación, ya fuera por rumores o simplemente conectando las pistas. Pero en lugar de la ira o las acusaciones que temía, me daban las gracias, me estrechaban la mano, me decían que había hecho lo correcto. Me sentía abrumada. Todo esto había comenzado como una venganza personal, una manera de vengarme del maestro que había destruido mi sueño, pero se había convertido en algo mucho más grande. Le había dado voz a estudiantes que habían sido silenciados durante años. Había expuesto un problema que iba más allá de un solo mal maestro. Un sistema que había fallado en proteger a sus estudiantes más vulnerables. Al día siguiente recibí un correo de MIT. Habían reconsiderado mi solicitud y querían programar una entrevista. No era una aceptación, todavía no, pero era una segunda oportunidad que jamás pensé que tendría. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela ese día, me sentía diferente, más ligera de alguna forma. A pesar de todo el drama que aún giraba a mi alrededor, había defendido la justicia y había logrado un verdadero cambio. Pasara lo que pasara con el MIT, dijeran lo que dijeran el Sr. Davis y sus seguidores sobre mí, sabía que había hecho lo correcto. Pero el Sr. Davis no se rendiría sin luchar, y estaba a punto de escalar las cosas de maneras que jamás habría anticipado. Los rumores empezaron pequeños, solo susurros al principio. Que alguien había oído que yo había hecho trampa en los exámenes del Sr. Davis, que estaba molesta por la carta de recomendación porque sabía que no merecía entrar a MIT, que había manipulado a otros estudiantes para que mintieran sobre sus experiencias. Traté de ignorarlo. Me enfoqué en prepararme para mi entrevista de MIT, programada para la semana siguiente. La señora Peterson me estaba ayudando a practicar, haciéndome preguntas difíciles y dándome retroalimentación. Empecé a sentirme cautelosamente optimista otra vez. Pero los rumores empeoraron, mucho. No puedo ni repetir aquí algunos de ellos, porque eran demasiado desagradables y personales. Cuestionaban mi carácter de formas que iban mucho más allá de la integridad académica, y se estaban propagando rápido, no solo en la escuela, sino en toda la comunidad. Me estaba afectando gravemente. No podía concentrarme en preparar mi entrevista de MIT porque constantemente revisaba mi teléfono para ver qué nueva cosa horrible decían de mí. Mis padres querían que eliminara todas mis redes sociales, pero eso sentía como dejar que el Sr. Davis ganara. Lo peor fue cuando esos rumores empezaron a afectar a mis amigos. Jake, que había sido mi compañero de laboratorio en química desde segundo año, me envió un mensaje una noche preguntándome si alguna de esas cosas era verdad. Estaba tan enojada que casi lancé mi teléfono contra la pared. Después de 3 años de amistad, ¿realmente dudaba de mí? Le dije que debería conocerme mejor, y aunque se disculpó, las cosas se volvieron extrañas entre nosotros. Mi entrevista con MIT estaba programada para el jueves por la tarde. Era una videollamada con una entrevistadora, la Drakor Patel. Había estado practicando respuestas con la señora Peterson toda la semana, pero el jueves por la mañana era un manojo de nervios. No solo por la entrevista, sino por todo. Los rumores se habían vuelto tan intensos que algunos padres incluso pedían que me investigaran a mí, como si yo fuera el problema y no el maestro que había discriminado a estudiantes durante décadas. Casi canceló la entrevista. Literalmente tenía el dedo flotando sobre el botón de enviar en el correo, pensando en rendirme. Pero entonces recordé a todos esos estudiantes que se habían animado a hablar en la reunión de la junta escolar, porque yo les había dado el valor de hacerlo. No podía abandonar ahora. Así que me puse mi mejor camisa, me arreglé el cabello y preparé mi laptop en el comedor,
donde la luz era buena. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir el enlace de la videollamada. La Dr. Patel resultó ser increíblemente amable. Era graduada de MIT y ahora trabajaba en una empresa de tecnología. Comenzó diciéndome que había leído sobre la situación del Sir Davis en el periódico local. Sentí que el estómago se me hundía. Pensé que me diría que MIT no quería estudiantes que causaran problemas. Pero en cambio, dijo, se necesita mucho valor para enfrentarse a figuras de autoridad cuando abusan de su poder. Esa es la clase de integridad que valoramos en MIT. Casi lloro en ese momento. La entrevista fue excelente. Hablamos sobre física, mis proyectos y mis metas para el futuro. Se mostró realmente impresionada con mis conocimientos y no preguntó ni una sola vez sobre mi dislexia o las adaptaciones. Me trató como a cualquier otro postulante, que era todo lo que siempre había querido. Después de la entrevista, me sentí mejor que en semanas. Pero esa sensación no duró mucho. Cuando revisé mi teléfono, tenía como 20 mensajes de amigos advirtiéndome que no entrara a Facebook. Obviamente, eso hizo que entrara inmediatamente. El Sr. Davis había hecho una publicación pública sobre mí. No mencionó mi nombre, pero era obvio que se refería a mí. Escribió un largo texto sobre cómo ciertos estudiantes manipulaban el sistema, cómo se abusaba de las adaptaciones y cómo él estaba siendo perseguido por mantener los estándares académicos. Lo peor fue ver cuántas personas habían dado me gusta y compartido la publicación, incluidos padres de estudiantes de mi escuela e incluso un par de maestros. Le mostré la publicación a mis padres y mi papá llamó de inmediato al director, furioso porque un maestro básicamente estaba acosando cibernéticamente a una estudiante. El director prometió abordarlo, pero el daño ya estaba hecho. La publicación había sido compartida cientos de veces. Al día siguiente en la escuela fue una pesadilla. La gente hablaba abiertamente de mí en los pasillos. Algunos chicos del equipo de béisbol, que siempre habían sido favoritos del Sr. Davis, me empujaron entre clases, haciendo que mis libros cayeran al suelo. Cuando me agaché para recogerlos, uno de ellos dijo, «¿Necesitas tiempo extra para eso también, retrasada?» Perdí el control. Me puse de pie y lo empujé con fuerza, lo cual probablemente fue lo más tonto que pude haber hecho. Él era el doble de mi tamaño y estaba en el equipo de béisbol. Me empujó de vuelta y salí volando contra los casilleros. Una multitud empezó a reunirse coreando «¡Pelea! ¡Pelea!», como si fuera un espectáculo. Antes de que las cosas empeoraran, el señor Rodríguez apareció de la nada. Se interpuso entre nosotros y separó la pelea, enviando a los chicos del equipo de béisbol a la oficina del director y llevándome a la enfermería para revisar el corte que tenía en la cabeza por haberme golpeado contra los casilleros. Mientras la enfermera me atendía, el señor Rodríguez se sentó a mi lado y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, no solo sobre la pelea, sino también sobre los rumores, la publicación en Facebook, todo. Escuchó sin interrumpirme y luego dijo algo que realmente se me quedó grabado. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de luchar por lo correcto? No es la decisión inicial de actuar, es seguir en pie cuando todos intentan derribarte. Después de que la enfermera me diera el alta, el señor Rodríguez me acompañó hasta mi siguiente clase. En el camino me contó que había estado en contacto con Sarah Chen, la reportera. Estaba trabajando en un nuevo artículo sobre cómo el Sr. Davis estaba tomando represalias contra los estudiantes que hablaron. Me preguntó si estaría dispuesta a hablar públicamente esta vez. Dudé. Hacerlo me convertiría en un blanco aún mayor. Pero quedar en el anonimato claramente ya no me estaba protegiendo. Lo pensaré, le dije. Esa noche no pude dormir. Pensaba en lo que el señor Rodríguez había dicho sobre seguir luchando. Pensaba en todos los estudiantes con discapacidades de aprendizaje que vendrían después de mí, que podrían tener que enfrentarse a maestros como el Sr. Davis. Pensaba en cómo me sentiría si me rendía ahora después de haber llegado tan lejos. Para la mañana siguiente, había tomado una decisión. Le envié un correo a Sarah Chen y le dije que estaba lista para contar mi historia completa, con mi nombre. Nos reunimos en una cafetería después de clases. Llevé todas mis pruebas, grabaciones, correos electrónicos, la carta de recomendación, todo. Le conté toda la línea de tiempo, desde el primer día en la clase del Sr. Davis hasta la confrontación en el estacionamiento, los rumores y la publicación en Facebook. Ella tomó notas detalladas y grabó nuestra conversación. Me hizo preguntas difíciles, asegurándose de tener todos los hechos claros. Cuando terminamos, me agradeció por mi valentía y prometió que el artículo saldría en la edición del domingo. Pasé el fin de semana en un estado total de ansiedad. Mis padres me apoyaban, pero estaban preocupados por las posibles represalias. Me sugirieron que tal vez debería quedarme en casa el lunes, pero eso sentía como esconderme. Ya no quería esconderme. El domingo por la mañana, me levanté temprano y recogí el periódico del camino de entrada antes de que alguien más se despertara. El artículo de Sarah estaba en la portada de la sección local. El titular decía, «Estudiante rompe el silencio, la verdadera historia detrás del caso de discriminación en Westlake High». El artículo era muy completo. Detallaba mi experiencia con el Sr. Davis, la carta de recomendación del MIT y mi investigación.
Incluía citas de otros estudiantes y expertos en educación sobre la importancia de las adaptaciones. También cubría la campaña de represalias del Sr. Davis y el ciberacoso que sufrí. Y lo más importante, incluía una declaración del superintendente anunciando que el Sr. Davis había sido oficialmente despedido por violaciones a las políticas escolares, la ley educativa y los estándares éticos. La junta escolar había votado por unanimidad después de revisar toda la evidencia. Sentí una mezcla extraña de emociones al leerlo. Alivio de que finalmente hubiera terminado, orgullo por haber mantenido mi postura, tristeza por todos los estudiantes que sufrieron antes que yo, y honestamente, un poco de miedo por lo que traería el lunes. El lunes por la mañana, caminé hacia la escuela con la cabeza en alto, tratando de proyectar confianza, aunque no la sentía del todo. La primera persona que vi fue Casey, el estudiante de primer año con TDAH. Estaba de pie junto a mi casillero, con un pequeño grupo de estudiantes. Cuando me vieron, comenzaron a aplaudir. De verdad, aplaudiendo allí mismo en el pasillo. Más estudiantes se unieron, luego algunos maestros, incluso el director Warren, que pasaba por allí, se detuvo para aplaudir. Estaba tan avergonzada que quería desaparecer, pero también me sentía increíblemente asombrada. Esas personas habían leído mi historia y estaban de mi lado. Casey me chocó los puños y dijo: «Eres una leyenda, amigo». El resto del día fue surrealista. Personas que apenas conocía se acercaron a agradecerme. Los maestros se aseguraron de preguntarme si necesitaba alguna adaptación en sus clases. Incluso algunos de los chicos que habían esparcido rumores se disculparon, diciendo que no conocían toda la historia. No todos fueron amables, claro. Los chicos del equipo de béisbol todavía me lanzaban miradas de odio. Algunos padres amigos del Sr. Davis dejaron comentarios desagradables en el sitio web del periódico diciendo que había arruinado la carrera de un buen hombre, pero ahora eran la minoría. Después de clases, la Sr. Peterson me llamó a su oficina. Tenía noticias de MIT. Contuve la respiración, preparándome para cualquier resultado. «Te aceptaron», dijo, rompiendo en una gran sonrisa. «Beca completa». No podía creerlo. Después de todo, iba a ir a MIT. Abracé a la Sra. Peterson tan fuerte que casi la tumbo. Luego salí corriendo a contarle a mis padres. Estaban eufóricos. Mi mamá lloró y mi papá no paraba de decir lo orgulloso que estaba. Fuimos a celebrar con pizza, y por primera vez en meses sentí que todo iba a estar bien. Las últimas semanas del último año escolar fueron realmente geniales. La escuela implementó nuevas capacitaciones para maestros sobre adaptaciones y discapacidades de aprendizaje. Contrataron a un consultor para revisar todas sus políticas y me pidieron ayuda para aportar la perspectiva estudiantil. Se sintió bien convertir una experiencia negativa en un cambio positivo. El día de la graduación fue perfecto. Cuando llamaron mi nombre para recibir mi diploma, los aplausos fueron tan fuertes que fue casi vergonzoso. El director Warren me estrechó la mano y susurró: «El MIT tiene mucha suerte de tenerte». Cuando estaba saliendo de la ceremonia, se me acercó una mujer que no reconocí. Se presentó como la esposa del Sr. Davis. Mi estómago se hundió. Estaba segura de que iba a gritarme o algo así. En cambio, me entregó un sobre. «James me pidió que te entregara esto», dijo en voz baja. Lo abrí más tarde, sola en mi habitación. Era una carta del Sr. Davis. No era una disculpa, no realmente. Seguía manteniendo que sus métodos de enseñanza eran apropiados y que las adaptaciones se usaban en exceso. No expresó ningún verdadero remordimiento por lo que me había hecho a mí ni a los otros estudiantes. En lugar de eso, escribió sobre cómo se sentía traicionado por el sistema educativo y cómo sus décadas de servicio habían sido olvidadas. Terminaba diciendo que esperaba que hubiera aprendido que el mundo real no sería tan indulgente como el sistema educativo. Su carta confirmó lo que siempre sospeché. Él realmente creía que tenía razón al discriminar a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje. No había aprendido nada de esta experiencia, excepto quizás que debería haber sido más cuidadoso al expresar sus opiniones abiertamente. Decidí no responder. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. Ese verano pasó volando. Trabajé en el Centro de Ciencias local, ayudando en programas para niños con discapacidades de aprendizaje. Diseñé experimentos de física prácticos que se adaptaban a diferentes estilos de aprendizaje. Fue la preparación perfecta para el MIT. Mudarse a Cambridge fue intimidante. El campus era enorme, las clases desafiantes, y todos parecían increíblemente inteligentes. Pero en mi primer día de Física 101, el profesor anunció que cualquiera que necesitara adaptaciones podía hablar con él en privado. Cuando lo hice, no me cuestionó ni me pidió justificar mis necesidades. Simplemente dijo: «No hay problema. Nos aseguraremos de que tengas lo que necesites para tener éxito». En ese momento supe que estaba exactamente donde debía estar. Todavía tengo dislexia. Aún tengo que trabajar más duro que la mayoría para procesar la información escrita. Pero ahora sé que eso no me hace menos capaz ni menos merecedora de oportunidades. Sé que defenderme y defender a otros siempre vale la pena, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. A veces pienso en el Sr. Davis y me pregunto si realmente llegó a comprender el impacto de lo que hizo. Nunca lo sabré con certeza, pero sé que, gracias a lo que pasó,
La escuela ahora es un lugar mejor para los estudiantes con discapacidades de aprendizaje. Y yo estoy exactamente donde debo estar, estudiando física en mi universidad soñada, demostrándole cada día que estaba equivocado. Ya llevo casi un año en el MIT. Es difícil, pero me va bien. Resulta que trabajar 4 veces más duro que los demás durante años fue una excelente preparación para una de las universidades más desafiantes del mundo. Y cada vez que las cosas se ponen difíciles, recuerdo lo que aprendí de toda aquella experiencia con el Sr. Davis. Que soy más fuerte de lo que pensaba y que puedo superar obstáculos que la mayoría de la gente nunca tendrá que enfrentar.